Muy buenas noches, señoras y señores. Belmont presenta en vivo y en directo, desde los estudios centrales de RBC Televisión, siempre tratando de analizar las noticias más importantes y, por supuesto, tener invitados de lujo en nuestro programa. Es importante que el protagonista principal, que es usted que nos esté escuchando en su casa, también participe. Nosotros consideramos que la prensa es fundamentalmente un servicio para todos ustedes, un servicio que parte del análisis en serio de lo que sucede en el país para encontrar respuestas a dos grandes problemas que se presentan hoy día en el Perú. La inconsistencia de la información periodística basada en la formación de grandes grupos mediáticos oligopólicos ya, que resulta una suerte de pasar con una valla la Constitución con garrocha ya se saltaron con garrocha la Constitución, que prohíbe tácitamente, claramente, que no pueden existir oligopolios, no pueden existir monopolios en ninguna de las áreas de la comunicación. Tampoco se cumple con la ley de radio y televisión, tampoco se cumple con la hoja de ruta, tampoco se cumple con los postulados que dan los principales líderes de opinión para sacar de la supuesta crisis en la que está inmersa el Perú. Por eso hoy día vamos a hablar de dos grandes problemas que nos afectan: el cáncer de la corrupción y también otro tema que ha crecido mucho, que es el cáncer, esta enfermedad hoy día felizmente ya curable si se detecta a tiempo, para encontrar con un especialista en el tema algunas respuestas para toda aquella gigantesca audiencia que nos ha escrito para que toquemos ese tema en particular. También se presentará un grupo maravilloso de marinera, con unos niños que siempre nos alegran el espíritu, porque ahí está el capital más valioso de una nación. Estos temas y otros nos hacen sentir también de alguna manera que aquí en RBC tenemos una gran responsabilidad de informar con la verdad, porque estamos orgullosos de ser peruanos. Y si tenemos ese spot tan lindo, yo quisiera poner ese spot, orgulloso de ser peruanos, para empezar nuestro programa el día de hoy. Me avisan cuando lo tengamos listo. De Monterrico y me siento orgullosa de ser peruana. Soy Laura del RIMAC y me siento orgullosa de ser peruana. Soy Gonzalo de Cajamarca y me siento orgulloso de ser peruano. Soy Gonzalo de Miraflores y me siento orgulloso de ser peruano. Soy Ana de Surco y me siento orgullosa de ser peruana. Soy César de Secado de Lima y me siento orgulloso de ser peruano. RBC Televisión, orgullosos de ser peruanos. Hoy día he querido invitar un amigo de la infancia, que es un exitoso empresario, financista, ha ocupado los cargos más importantes en dos de las más importantes empresas, diría yo, hoy en el Perú, y él está para conversar de todo un poco esta noche. Como invitado especial me refiero a Rafael Rizopatrón, que está aquí conmigo. Rafi, ¿cómo estás, hermano? Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿No? Gracias por la invitación. Por supuesto, con Rafael Romero y César Augusto Dávila, directores de Habla el Pueblo y del Hermanón. También tenemos un informe que va a causar alguna sorpresa sobre lo que significa esta invasión de los terrenos que desde Lima hasta Cañete prácticamente han sido comprados a precio huevo y se están convirtiendo en grandes urbanizaciones. Nadie se explica cómo el tráfico de tierras, que en una época era mal visto, hoy día ya se ha convertido con un negocio que lo hacen los grandes empresarios de este país, comprando a precios viles la tierra, que no se la venden a los asentamientos humanos. No, a ellos sí les cobran muchísimo por un pedazo de tierra, pero sin embargo se están vendiendo 60, 80, 90, 100 hectáreas
¿ya? Y hoy día el equipo de prensa tiene un informe sobre el particular. Bien, empezamos esta rueda de prensa con Rafael Romero para que nos diga cuál es la noticia o cuáles son las noticias que en el fin de semana, Rafael, han impactado, en tu opinión, a la gente que nos ha llamado. Claro, Ricardo, muy buenas noches, amigos televidentes, buenas noches. Hay una que me ha impactado bastante y que los efectos todavía se van a ver con mayor magnitud, y es el de la alta concentración de los medios de comunicación en una sola mano. Creo que se ha cumplido el pronóstico que a veces en solitario lo venías planteando y que Hable el Pueblo ha venido documentando. ¿En qué consistía esto? Lo que hace años dijiste, hoy se corrobora. Es decir, preocupémonos de la libertad de prensa, preocupémonos del derecho a la información de la gente, pero lo que ha ocurrido hoy, y te puedo dar el detalle fundamental, es que, por ejemplo, el director del Diario de la República, el señor Mome, incluso ha señalado que esto podría ir contra el artículo 61 de la Constitución Política del Perú con un abuso de posición de dominio, porque más del 70% de la prensa, o sea, de los diarios, de los medios escritos, estaría en una sola mano, con la compra que ha hecho el comercio del 54% de las acciones de Pensa y un pago de más de 17 millones de dólares, para ser exactos, 17.200.000 lo que se ha dado recientemente. Ahora, esto es bastante delicado porque el lector es un consumidor y por tanto hay normas para que ese consumidor gane. Creo que con esta concentración pierde. Hace poco el comercio se preocupó de que Petroperú no compre, por ejemplo, a la refinería. Y dijo, no, el Estado no puede ser el que compre, va a haber acá monopolios y todo lo demás. Hoy la situación es inversa, porque habría ya un cuasi monopolio en materia de prensa, en materia de medios escritos, lo cual haría perder al consumidor, que son todos los lectores. Yo debo comentar algo que me toca en lo personal y en lo laboral, como un momento muy importante de mi carrera periodística, es la coincidencia de Gustavo Chicho, como le decimos cordialmente a sus amigos, Mome, que coincide con nosotros, con nuestro editorial anterior del diario El Hermanón, denunciando esta congestión monopólica del 70% de los medios de comunicación por un solo grupo editorial. Eso es algo sumamente peligroso que debemos denunciar ahora que creo estamos a tiempo, porque con el paso de los días, de los meses y de los años, vamos a descubrir, como estamos viendo ya en la compra y tráfico de terrenos, que bajo ese manto poderoso se pueden hacer grandes y terribles negociados. Bueno, ese es un tema que lo vamos a tocar seguramente toda la semana en Hable el Pueblo. Rafael, el título que hemos puesto a este programa de hoy, que es un título recogido de la opinión pública, es el Perú en crisis. Hay mucha gente que dice que estamos en una crisis de falta de confianza, una crisis política. Tú como empresario, un hombre que ha manejado muchas empresas, que has estado al tanto de la parte financiera de muchas empresas, ¿cómo ves la situación de nuestro país? Mira, es cierto que hay una pérdida de confianza, diría yo, momentánea. Creo que de alguna manera se está exagerando el problema del Perú. Creo que el Perú está al margen de una crisis internacional bastante complicada. Toda la zona europea está bastante complicada, con países que están con unas deudas tremendas sobre su Producto Bruto Interno, con una falta de demanda, digamos, en una crisis económica muy importante, digamos, ¿no? Está Grecia, está Portugal, está España, está Irlanda. Yo creo que el Perú es uno de los pocos países que realmente está en una situación bastante buena, digamos, ¿no? Leyendo el otro día el New York Times, dice que es increíble que en el Perú la gente se esté jalando los pelos porque dice que el Producto Bruto Interno va a bajar a 5% y que le parece una barbaridad, cuando a todos los países del mundo tener productos brutos internos que crecen 5% es un éxito, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí ha habido una desconfianza importante. Creo que el presidente de la República, cuando anuncia que hay serios problemas internacionales que afectan al Perú, de alguna manera encendió los temores innecesariamente. Hoy día las cosas se han tranquilizado un poco, los empresarios creo yo que están un poco más tranquilos. Algunas movidas políticas que se mencionaron en un momento, este intento de compra de
Repsol por parte de Petroperú, este intento de reactivar la refinería de Tarara de alguna manera dieron una mala señal porque se suponía que o se entendía o se temía que el Estado volviera a convertirse en empresario y tenemos pues una muy mala experiencia del país empresario, porque si este país tiene problemas se derivan principalmente que tú y yo salíamos recién de la universidad, de la universidad terminamos la época de la Revolución de Velasco, que de alguna manera generó pues una gran crisis del Perú de los años 70, 80 y principios de los 90, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, este nuevo modelo económico que empieza en el año 90, este nuevo modelo que felizmente los distintos gobiernos lo han venido respetando, hoy día nos permite estar en una situación especialmente buena para poder hemos podido enfrentar muy bien esta crisis internacional. Rafael, perdóname que te interrumpa. Si seguimos en este modelo, de las grandes también yo veo asimetrías, ¿no? Ya no es una señal de alerta que los países que caminaron en esta ruta han entrado después en una crisis tremenda, como España, Portugal, Grecia, y mira, Estados Unidos, ¿no? Nuestro referente más importante de la libre empresa de Estados Unidos, ¿no? No, pero diferenciamos algunas cosas, digamos, ¿no? En el caso de los países que menciona, los países europeos son países que han estado en problemas básicamente, tienen servicios sociales o gastos del gobierno muy fuertes, muy fuertes. En España, si te quedas con trabajo, te quedaban inmediatamente el paro, que te pagaban durante 6 meses tu sueldo completo, entonces tienen sistemas de ayuda social que finalmente la caja del gobierno no la soporta, entonces tienen gastos del Estado muy fuertes, que es básicamente lo que ha generado estas crisis internacionales. Han habido además unas burbujas inmobiliarias, que es el caso también de Estados Unidos, que de alguna manera había mucho dinero, se prestó mucha plata en Estados Unidos para las famosas compras de departamentos que después terminaron siendo o perdiendo su valor, tanto así que los propietarios preferían devolver las viviendas que pagarlas, digamos, ¿no? Ahora, Estados Unidos hoy día ya está comenzando a levantarse, hoy día Estados Unidos está comenzando, en mi opinión, a salir de la recesión, está dando los primeros pasos, está con una pequeña inflación, está comenzando a crecer a nivel del 2%, es muy importante. Importante que Estados Unidos es bueno y malo para el Perú, digamos, ¿no? Es bueno para el Perú porque de alguna manera reactiva un mercado que compra nuestros productos de exportación, pero malo en el sentido que comienza a capitales que estaban viniendo al Perú a otros países, hoy día comienzan a regresar a los Estados Unidos porque encuentra que el país está en mejor situación, digamos, ¿no? Yo, recogiendo las opiniones de nuestro ilustre invitado, quisiera recordar a todos nuestros televidentes y a las personas que me acompañan en este set, que todos los modelos económicos a lo largo de la historia tienen un punto de equilibrio y tienen una respuesta para la correlación de fuerzas. Las económicas, las de desposeídos, las de las clases dominantes, las de las clases empresariales, toda medida que se emite en condición de ley o que se promulga a nombre de ella, tiene que tener también la consideración de una arista social. Si vas a subir un precio, ¿qué va a pasar de la harina? ¿Qué va a pasar con el pan? Si vas a subir el transporte o los combustibles, ¿qué va a pasar con el precio de los que viajan en transportes muy populares? Entonces, siempre yo creo que hay que considerar en nuestro país de grandes desequilibrios la inclusión social, que fue una de las propuestas de este gobierno. Sí, Rafael. Yo quería un poquito discrepar o conversar. ¿Cómo no? Claro. Hoy en el Perú debe ser los países más libres en cuanto a libertad de precios, por ejemplo, ¿no? Aquí no se fija ningún precio. Por ejemplo, que digo, los transportes de buses, claro, es un libre control. No pueden ponerse de acuerdo en qué precio cobrar, sino que cada uno cobra lo que finalmente quiere, cada taxi lo cobra lo que quiera y cada empresa finalmente cobra lo que quiera y el consumidor decide a quién le compra en razón a ese servicio, a ese precio que le da. Pero yo creo que en ese sentido hoy en día hablar de precios controlados o manejar precios hoy día el Estado es mucho menos, por lo menos el Perú no lo está haciendo, digamos. Yo hice solamente una referencia de similitud, de acuerdo. Pero estamos concretamente viendo esta libertad de empresa tan irrestricta, tan neoliberal, tan hermosa y reluciente, a lo que nos está conduciendo con las empresas mediáticas, ¿no? Bueno, eso es un tema, es un tema diferente que más allá de que un problema económico es un problema de
de libertades o de pluralidad de opiniones, digamos, ¿no? Que es un tema que es independiente de propiedad o no, que en este caso, bueno, el hecho de comprarse un periódico o tener una mayoría de periódicos, de alguna manera reduce la pluralidad, digamos, ¿no? Y eso obviamente es un riesgo, pero a veces, digamos, es un tema que además está controlado por medios distintos a los medios económicos, es un medio de... Claro. Es una disposición más en cuanto a la pluralidad de información, ¿no? Que se relaciona con la propiedad, porque obviamente si me compro todos los periódicos tengo un solo, digamos, es un problema de no necesariamente reflejo de un modelo económico, sino reflejo de una, entre comillas, lo digo abuso, porque no quiero calificar temas que podría darse por el hecho de haber una menor pluralidad de opiniones de los diferentes medios de comunicación, digamos. Claro, no sé, Rafael, si quieres hacer una pregunta. Una tu pregunta colega. al señor Rizo Patrón. El caso de Chile, que es más cercano a nosotros, por ejemplo, nos ha demostrado en los últimos tiempos que en manos del Estado está el cobre todavía tienen una refinería incluso estatal que ahora están evaluando a ver si la venden o no, pero ha habido protestas en Chile en educación, ha habido paros en salud, ha habido problemas con las universidades y en este momento se está debatiendo, porque vienen las elecciones para noviembre en Chile, el tema carcelario. ¿Cómo evalúa haber tenido Chile ese modelo y todavía durante tantas décadas con la concertación y la alianza y han girado en sus políticas que todavía no se haya resuelto ese tipo de problemas? Yo creo que el mundo perfecto no existe, ¿no? Y lamentablemente siempre existen los fallas o los problemas en los sistemas. También creo que hay un tema, así como hay problemas educativos y los estudiantes se quejan del nivel educativo, de las... ¿Cómo se quejarían en Perú? Imagínense ustedes que Chile tiene una educación bastante mejor que la nuestra, digamos, ¿no? Pero obviamente la sociedad, conforme recibe mejores cosas, siempre está finalmente exigiendo que las cosas que tienen mejoren, digamos, ¿no? Pero yo no creo que tampoco sea un problema de modelo económico. Yo creo que Chile sí es un modelo en cuanto a que ha tenido una continuidad económica y política de mucho tiempo, que hoy día hace que Chile sea una de las estrellas de Sudamérica, pero que en 10 o 15 años más el Perú lo va a alcanzar, digamos, si mantenemos políticas adecuadas como las que tenemos ahora, en mi opinión, digamos, ¿no? Claro, está muy bien.